Entonces hoy es jueves 23 de noviembre, estamos llegando al final de nuestro encuentro anual, que va a tener un próximo encuentro el jueves 30 y después el jueves 7 sería el último del año, pues 7 de diciembre ahí haríamos el cierre. Le voy a pedir que ese día cada uno traiga al Zoom algo para compartir, traigan algo para comer, algo para tomar. Eh, Después les paso la dirección para que por delivery. Hagamos un cierre el 7. El 7 tenemos el último encuentro, nos queda este de hoy y dos más. Así que bueno, vamos a retomar con nuestra lectura del libro de Shmuel. Eh, lo voy a compartir. Estamos leyendo hoy el capítulo 11 de Shmuel Aleph. Acuérdense que el capítulo pasado hubo una coronación del rey Shaul, que aparentemente empieza a ser el primer rey de Israel, y vamos a ver que eso no es tan sencillo, no se trata de un acto formal, la imposición de un rey. Subió Nahash el Amonita y sitió a Yabesh de Gilad, y todos los hombres de Yabesh dijeron a Nahash: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Empecemos con el Amonita. Sí, Anita, ¿querés contar algo? ¿O decir algo? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Nahash no es el serpiente de Adán y Eva, el Nahash? Nahash es una serpiente, exactamente. Ok, Pero antes gracias. de eso hablemos de la Amonita. ¿Qué es Amonita? ¿Qué lugar era Amón? Amón, el pueblo tan guerrero que atacó a Israel. ¿Y cuál es el origen? Egipcio, ¿no? Era Hay un tema. uno de los hijos de Lot y creo que la hija mayor puede ser. De Sí, Noé, venía de Noé, la descendencia de Noé. No, como dijo Pato, Amón es producto de las dos hijas de Lot cuando se van a la cueva con el padre y teóricamente la madre. La madre en el camino se da vuelta, queda convertida en estatua de sal, entonces solamente se va Lot con sus dos hijas. La mayor le dice a la menor: vamos a emborrachar a papá y vamos a tener hijos de papá. Y esa mayor lo emborracha, se acuesta, y cuando le nace el pueblo, el hijo, dice: este hijo es de mi padre, Meab, del padre. Entonces le pone Moab. Y después la menor también hace lo mismo, incitada por la mayor, y cuando nace el segundo le pone Ben Amí, hijo de mi pueblo, y queda Amón. Entonces, Amón y Moab, como después dijo Saúl, se transforman en enemigos clásicos de Israel. Nos atacan y confrontan el desierto. En la época de jueces también hay conflictos con los amonitas, y son uno de los pueblos que habitaban la zona que hoy podríamos decir de Jordania, en algunos sectores de Jordania, y eran pueblos enemigos de Israel, y cada una de las instancias de los reyes de Israel, los tres que tenemos, para intentar instalarse en su rol y justificar su existencia a partir de que son capaces de enfrentar estos peligros. Como que cada tribu por separado no puede enfrentar esos desafíos, pero todas las tribus juntas con un rey que las nuclee y que los organice, van a ser capaces de enfrentar. Entonces, acá aparece un rey que parece ser astuto. Lo que Anita traía, el nombre Nahash, que es serpiente, en la Torá está vinculada a la astucia, ¿no? La serpiente es la que logra que Eva haga algo que Eva no quiere hacer, y Eva lo lleva a Adán a hacer eso, todos instigados por esta serpiente, que es la más astuta, según términos de la Torá, de todos los animales. Entonces, poner a ese Nahash con ese nombre es hablar de alguien que a través de algún tipo de astucia va a querer que hagas algo que no es bueno para vos. Y eso es lo que va a simbolizar el rey de Israel, el rey de Amón, y esa caracterización que se hace a través de ser serpiente. Entonces traten de siempre estar atentos, que hay algunas personas que se te van a acercar a tu vida para lograr que vos hagas algo
que no es bueno para vos, que no te conviene, que no te sirve, que te hace transgredir, que te hace faltar a tu palabra, que te hace peor persona, y vas a hacerlo llevado por esa persona que tiene esa astucia. Se me hay que descubrir quién es el Nahash que tenés cerca. Sí, en hebreo Nahash es masculino y en castellano es la serpiente, así que, o la víbora. Así que hay que hacer ahí equilibrio entre cómo se resuelve eso cuando uno habla, ¿no? Hablo de masculino o en femenino. Entonces hablemos en neutro. Le serpiente. No, eso no va más, ahora hay cambio de gobierno. Pato, ¿Entre Nahash y Satán hay algún sinónimo o algún tipo de conexión? ¿O nada que ver? Uno te lleva por un lado y otro por otro. no, en realidad el Satán es uno de los ángeles que asisten a Dios. Nosotros tenemos habitualmente en la cabeza como la imagen cristiana de lo que es Satanás, pero en el judaísmo Satán es un ángel de Dios que suele provocar a Dios, pero no con astucia para engañarlo o para que hagas algo que no quieres. La función del Satán, por ejemplo, es desafiar a Dios que lo ponga a prueba a Abraham. Desafiar a Dios para que ponga a prueba a Iob, o Job en castellano. Digamos, es un rol, una función de poner a prueba a otro, pero no es aquel que quiere que el otro haga algo malo que lo perjudica a uno mismo, ¿no? Como funciona. Anita, Quería contar que para la Cábala uno de los grandes secretos es que la gematria de Nahash es la misma que Mesías, por si le sirve a alguien. ¿y sabes por qué? Bueno, podríamos estar hablando un rato largo, pero bueno, quizá está bueno para Es pensarlo un poco. la sumatoria seguramente de los números por definición de gematría. No, no, ¿cuál es Claro, la pregunta es por qué cuál es la conexión que hacen entre que el Nahash y el Mashiach tengan la misma sumatoria de números? No, no, no. ¿Qué es lo que Escucho. enseñan a partir de eso? No tenés, Anita, alguna de las ideas que hayas escuchado sobre eso. sí, 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 bueno, puede ser también que tenga que ver, me hizo acordar Pato con lo del Satán, ¿no? Que a veces viene algo a probarte o a ponerte a prueba y bueno, y quizá de ahí, de esas pruebas y de esas enseñanzas salga el Mesías o potencie esa energía mesiánica en todos, qué sé yo. El Satán para la Cábala es una energía que enseña en realidad, son pruebas, que no es el diablo católico. Y bueno, quizá viene por ahí la serpiente que puso a prueba o que sacó a la luz en realidad, ¿no? Porque por ahí ya estaba la clipá y lo que hizo fue como descubrir algo que se tenía que hacer, que era la rectificación de este mundo. Sí, yo lo diría de... Quizá impulsó a una motivación, porque el Edén era como muy monótono, ¿no? Medio tomaban sol, charlaban, comían, y lo que había que hacer era rectificar varias cosas. Y por ahí la serpiente lo que vino a hacer es ese empuje como para que despertar a eso que había que hacer, el trabajo que uno tiene que hacer. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden Yo les sacar de ahí. diría que una de las visiones posibles es que la llegada al Mashiach va a estar anticipada por algún acontecimiento que no hay acuerdo en el pueblo judío de cuál va a ser. Pero una de las miradas del pueblo judío es que la llegada del Mashiach tiene que estar antecedida de tocar fondo, de haber hecho cosas malas que te hayan traído muchas consecuencias negativas, incluso hasta se piensa en un cataclismo o en una guerra tremenda como el campo ideal para que aparezca el Mashiach. Y quien personifica esa autodestrucción que vos vas a tener que provocar con vos mismo para estar listo desde la más profundidad del mal, para volver a emerger y traer luz a este mundo,
es la imagen del Nahash. Entonces, una de las conexiones posibles es que cuando haya Nahash, el Mashiach está más cerca. Y por eso quizás la conexión de lo numérico entre un caso y el otro. Bueno, vamos a retomar la lectura del texto. Entonces, Nahash, el amonita, sitió a Yabesh de Gilad, que si saben es una de los sectores de las tribus de Israel, o sea que sitió a una de las partes que conforman Israel, y todos los hombres de Yabesh de Gilad dijeron a Nahash, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Y fíjense que parece que el rey Shaul no tiene vigencia. Si vos sos parte de un reino, no sos más un grupo de una tribu, no sos más un extremo del pueblo, sino que sos parte de un reino, viene un pueblo enemigo y te amenaza con atacarte, vas y recurrís a tu rey. Acá lo primero que nos muestra el texto es que Shmuel ungió a Shaul, pero el pueblo todavía no ungió a Shaul. Esta es la diferencia entre los cargos formales y reales. El poder formal o el poder real. Hay gente que se investiga de poder formal, por ejemplo, el presidente de los argentinos en estos tiempos, pero no tiene poder real. No está corrido a un costado, no aparece, no figura. Hay otro que tomó el poder real. En las últimas semanas, quien necesitaba obtener algo del gobierno, lo iba a ver a Massa, no lo iba a ver a Alberto. La agenda que se publicaba todos los días en los medios oficiales era la agenda de Massa, no de Alberto. Esto que digo no es político, no es que estoy juzgando si está bien o está mal. Hay momentos de la vida donde el poder formal no coincide con el real. Bueno, cuando uno quiere instalar una nueva institución y además un nuevo protagonista de esa institución, lleva tiempo. No alcanza con la primera implantación. Va a haber que hacer un proceso para que eso ocurra. Entonces acá la prueba es muy sencilla. Hay una amenaza, pusieron un rey para que los defienda a todos, para que haga un ejército completo, y frente a la primera amenaza ni se les ocurre recurrir al rey, sino que tratan de negociar con ese enemigo y negociar al punto tal que, fíjense, haz un pacto con nosotros y te serviremos. O sea, están dispuestos a servir a la amonita, a Nahash, antes que servir al rey Shaul y al propio pueblo de Israel. Y les dijo Nahash el amonita, esta será la condición para que haga un pacto con ustedes. Les quitaré a todos vosotros el ojo derecho y lo haré como una afrenta a todo Israel. ¿Qué busca Nahash? ¿Qué busca? Someter. Lo que busca Nahash es una humillación inaceptable. Lo que no quiere que se sometan, porque si quiere que se sometan, que se sometan. Si pones una condición que no es muy cumplible, lo que querés es enfrentar a Israel. Y quizás, ¿por qué lo quiere hacer? Porque acaba de asumir un rey nuevo. Y eso es debilidad, desorganización, no están preparados. Los enemigos suelen atacar cuando uno no está en su mayor fortaleza. Y no estoy hablando de lo que está pasando en Israel, es solo casualidad que coincida. Cuando uno tiene divisiones internas, cuando uno no está en, en la unidad que necesita y en los acuerdos que necesita básicos para existir, quienes están rodeando descubren eso. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Había una filósofa en Argentina, muy difícil de entender, porque hablaba con mucha profundidad, que decía, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Cité correctamente, esto es en latín originalmente, pero si yo lo traduje para que ustedes lo puedan entender, la Chiqui decía eso, ¿no? Legrand. Puede Eh, ser. y tiene mucha sabiduría. Las personas que tengas alrededor tuyo se van a dirigir a vos como te vean. Y si vos estás bien plantado y si vos estás
bien constituido y si vos tenés un poquito de claridad hacia dónde querés ir, te van a tratar de una manera. Y si vos ni te valorás a vos mismo, si vos no te respetás a vos mismo, si vos estás desalineado, si vos estás... Nadie te va a tratar bien, no vas a tener el lugar que querés tener si no te lo ganás, si no lo demostrás. Entonces, a veces algunos critican si el otro pone un poco de atención y preocupación en la estética, en la... Mira, si a vos te hace bien y te hace sentir bien, bienvenido sea, porque eso te ayuda a estar mejor vos. Cuando vos tenés que hacer algo que a vos te hace sentir bien, siempre que lo que hagas no sea ninguna locura y esté dentro de ciertos parámetros, hacelo. Porque que vos te sientas bien es el primer paso imprescindible para cómo te van a tratar los de afuera. Y acá hay una situación interna todavía sin constituirse y Amón no quiere que se someta una parte de Israel. Quiere a todo Israel sometido. Entonces quiere aprovechar este momento para luchar con todos. Y para hacerlo, le pone una condición que lo va a hacer a esta tribu que haga lo siguiente. Y los ancianos de Yabesh le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libere o nos libre, nos entregaremos a ti. Y la gente de Yabesh Gilad lo piensa. Dice, bueno, capaz que sí, capaz que es mejor sacarnos el ojo derecho que perder la vida, que enfrentarte en una guerra y perder la batalla. Entonces, hay una sola alternativa a todo esto. A ver, acá no había visto lo que puso Andrés. El tema de los pueblos de Nahash es posible que lo utilicen los cristianos con las 3 tentaciones. El tema de las pruebas de Nahash. Es posible que la utilicen los cristianos con las 3 tentaciones. Pruebas que pasó Jesús para demostrar que era el Mesías. ¿A qué pruebas te referís, Andrés? Las tentaciones del desierto. Jesús pasa 40 días en el desierto y es tentado por el demonio, el mismo que la serpiente. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lo sube al templo, dice, tírate del templo, que los ángeles van a... si eres hijo de Dios, tres que corresponden también a las 3 tentaciones, a las 3 pruebas del pueblo de Israel en el desierto, bueno, más o menos. Es Y a lo que interesante. yo me refería es que esas 3 tentaciones que le hace el demonio son las pruebas que pueden utilizar los cristianos, utilizan para poder decir que el Mesías era Jesús, porque ha vencido las tentaciones, las 3 tentaciones. Ya Está está. claro, pero fíjense lo interesante. Las pruebas que pasa Abraham en la religión judía no tienen nada que ver con ese tipo de tentaciones. La prueba de Abraham es hacer un sacrificio por tu Dios. Es Lej Lejá, es el Brit Milá, es Akeidat Yitzhak. Las pruebas en la interpretación judía de la Torá son pruebas donde vos tenés que mostrar que la fe que tenés te lleva a hacer un sacrificio personal y familiar en pos de tu fe, de tu creencia, de tus ideales, de tus valores. Como después nos pasa en la vida. Porque, ¿qué significa en la vida tener valores? Es atravesar pruebas. Si yo tengo como valor no robar, y entonces todos los días de mi vida no robo, y si más o menos me va bien y tengo lo que necesito y no me falta nada, es fácil no robar. Ahora, si tengo que comprar medicamentos para mis hijas y no tengo plata, si todos los que me rodean les va espectacular y yo me quedo sin hacer un montón de cosas porque no puedo seguir el ritmo de mis vecinos, ahí tengo que pasar una prueba, que es sintiendo que necesito algo, mis valores me dicen que igual no lo voy a hacer. Que por más que me vendría bárbaro, que sería genial tener o contar con eso que está ahí, no lo voy a robar porque los valores... Esas son las horas de prueba. Uno se prueba
en los momentos críticos, no en los momentos cotidianos. Y por eso quizás el texto de la Torá nos enseña que Abraham, para probar su fe, no es que se hizo seguidor de Dios porque le aseguraba ganar el mundial. Se hizo seguidor de Dios y cortó con su familia y se fue a un lugar nuevo y siguió el mandato y abandonó lo conocido y se metió en un viaje de vida que lo podía llevar a un lugar bueno o no. Y tuvo que atravesar ese desafío y así con cada uno de los pasos que dio, ¿no? Decidir hacer el Brit Milá es una prueba de fe. Aceptar de grande Abraham la circuncisión. Es decir, no es que yo solamente estoy con Dios cuando me promete cosas lindas y buenas, sino cuando me pone a prueba. Y ponerme a prueba es atravesar desafíos que de otra manera tal vez uno prefiere no hacer. Y eso de alguna forma es lo que quizás caracteriza al relato judío de lo que son las pruebas que tiene que pasar. Entonces, bueno, volviendo acá. Los ancianos, acuérdense que siempre son los sabios, los que conducen, los que toman las decisiones. Es el cuerpo legislativo o el cuerpo judicial de un lugar, es la élite que toma las decisiones. Entonces, pidieron 7 días para ver qué dice el resto de Israel. Vamos a ver, Israel, que se está constituyendo y tiene un rey, ¿va a salir en defensa de Gilad o los van a dejar librados a su suerte? Entonces los mensajeros fueron a Givat Shaul y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. O sea, cuando llegan los mensajeros a contar que está este dilema, este conflicto, este problema, no es que todos dijeron, no, tenemos un rey ahora, vayamos a por el rey. Se pusieron a llorar. ¿Qué significa me pongo a llorar? Significa, no voy a poder enfrentar este desafío. Los amonitas contra Gilad van a ganar. Son más fuertes que esa parte de nuestro pueblo. Y después van a venir otra tribu y van a avanzar derrotando a cada una de las tribus, y después me va a tocar a mí. Entonces todavía no incorporó el pueblo de Israel la visión de que son un reino. Por lo tanto, el lenguaje construye realidad, pero esa realidad, para consolidarse, necesita un poco más que del lenguaje. Por ejemplo, si yo le digo a mi mujer, te amo, ese lenguaje construye una realidad de un vínculo, de una relación. Pero si después mis actos no van en dirección a eso que yo dije y no acompaño con acciones el discurso, eso que construí con el lenguaje se viene abajo rápidamente. Bueno, esto es lo que está pasando acá. Hubo una imposición del lenguaje del reinado. Shmuel ungió a Shaul y dijo, hay un rey en Israel. Ahora, ¿eso ya creó la realidad de un rey en Israel? No. Sentó las bases para lo que va a pasar ahora, para bien o para mal. El pueblo todavía no logró incorporar a su manera de ver el mundo la idea de que ahora empiezan a ser un reino. Por eso las experiencias de vida son tan centrales a la hora de pensar en cómo incorporar tus cambios. Si yo creo que voy a cambiar mi alimentación porque me digo, a partir de ahora voy a comer sano y a partir de ahora voy a comer estos tipos de alimentos, es un paso bárbaro porque yo ahora me predispongo. Pero cuando llega el almuerzo, lo tengo que transformar eso en un acto. Y tengo que hacer de eso, de ese discurso, un comportamiento. Bueno, ese pasaje es el que todavía no pasó. Israel tiene un rey de palabra, todavía no viven como si tuvieran un rey. Todavía no incorporaron el concepto y la noción de rey en su vida cotidiana. Y sucedió que Shaul regresaba del campo detrás del ganado y dijo, ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Yabesh. Y lamentablemente los liderazgos se consolidan rápidamente de mejor manera cuando hay una crisis.
Cuando no hay crisis, es más difícil sentir que estás al frente. Cuando hay una crisis, la gente necesita un liderazgo para superar la crisis, para saber hacia dónde ir, para saber cómo enfrentarla. Y es ahí donde esos liderazgos que pueden haber sido formales pasan a ser reales, o no. Las crisis ponen a prueba los roles y los lugares de las personas. Si yo me considero el líder de mi familia y creo que tengo que tener ese lugar porque lo declamo, porque lo digo, me dura 10 minutos. Si hay una crisis y yo me pongo al frente de ese manejo de crisis y soy el que conduce a mi familia a atravesar esa crisis, voy a tener ese lugar. Entonces, a veces es necesario pasar por una situación difícil, crítica, para darte cuenta el lugar que tenés. O para asumir el lugar que deseas. Si yo quiero tener un lugar importante en mi comunidad, cuando está todo de fiesta, de baile, de diversión, es difícil que consolide un lugar importante. Ahora, cuando hay una tragedia, cuando hay una amenaza, cuando hay una crisis, me pongo al frente y conduzco a la institución para atravesarla y lo hago bien, eso me da el lugar. Porque el final que agregué es clave, ¿no? Además de ponerte al frente y de conducir la crisis, tenés que hacerlo bien. La gente tiene que quedar con la sensación de que hiciste lo que tenías que hacer, lo mejor que se podía hacer, y están agradecidos de que lo ocupaste ese lugar. Esa es la verdadera imposición de un rol. Muchas gracias a todos, es un honor para mí y una responsabilidad también. ¿Es una devolución de lo anterior, Ernesto? Ok, acá cualquier parecido con la realidad es una casualidad, está claro. No hay ninguna insinuación a que había un cambio de liderazgo, hay que ver qué pasa ahora, si va a asumir o no el liderazgo, si lo va a transformar de formal en real. Veremos. Dejémonos sorprender, dejémonos llevar por los próximos días, semanas y meses de la Argentina. Y el Espíritu de Dios invistió a Shaul al escuchar estas palabras y se enojó tremendamente. Ruach Elohim. Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Un concepto que apareció en la Torá y que vuelve a aparecer en el Tanaj varias veces y que habla de la persona que siente que tiene una motivación, una fuerza, una energía más allá de la habitual que un hombre puede desarrollar o tener. Cuando vos sentís que tenés el Espíritu de Dios en vos, es porque vos estás dispuesto a ocupar un lugar más grande que el que tenés habitualmente. Vas a intentar llenar ese lugar de liderazgo. Por eso mucha gente busca inspiración divina para hacer grandes cosas. Los grandes guerreros, los grandes estadistas, los grandes incluso atletas, muchos que quieren superar los límites, que quieren llegar más alto, que quieren destacar, buscan una inspiración distinta. Bueno, uno de los caminos para hacerlo es la espiritual, la religiosa, y ahí hay claramente en el texto una palabra que usa el pueblo judío para eso. Ruach Elohim. ¿Alguien recuerda cuando apareció por primera vez el término? ¿Cuándo En es el que... Génesis, Muy en el bien, Génesis al principio dice que el Espíritu de Dios muy bien, Andrés. volaba, el Espíritu de Sí, salió medio cortado porque me parece que no tengo buena conexión, pero se entendió. Y sí, tal cual. Berruach Elohim Merrajefet al Pleiamaim. Cuando está la creación, cuando está por empezar la creación, dice que el Espíritu de Dios estaba flotando sobre las aguas. Ese Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios con el que va a hacer la creación y es el Espíritu de Dios que va a necesitar cualquiera que quiera crear algo importante,
que quiera tener la fuerza, la creatividad y la energía para llevar a cabo algo importante. Eso es lo que buscamos cuando buscamos hacer algo trascendente. Y tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros diciendo: todo aquel que no salga en pos de Shaul ni en pos de Shmuel, así se hará con su ganado. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Bueno, ¿qué une a la gente, amigos? ¿El amor o el espanto? Es la política del miedo, ¿no? Claro, o te une el amor por algo que tenés en común con otro, con algo que te entusiasma, con algo que te apasiona, o te une el espanto de lo que pasaría si no estás unido. Y todos usamos los dos modelos, y todos nos movilizamos con los dos modelos. Justo en esta para allá hay un ejemplo de un cambio movilizado, motivado por amor, que tiene que ver con Jacob, que se escapa de su casa, que llega a un pozo de agua, que llega débil porque llega asustado, escapándose del hermano fuerte, y Jacob era el débil, y la ve a Rachel, se enamora de Rachel, tiene un cambio y mueve una piedra pesada que nadie podía mover. O sea, hay cambios, hay motivaciones y hay cosas que hacemos por amor. Y todos pueden buscar en su vida qué cosas hacen desde ese lugar. Pero hay otras que hacemos por terror, por pánico, por miedo. Hay veces que hacemos ciertas cosas porque tememos las consecuencias o el castigo por no hacerlo. Por ejemplo, me pasa mucho cuando Pucci me da órdenes. Yo no sigo esas órdenes solo por amor. Está acá enfrente escuchando. No sigo solo por amor, sigo por tremendo pánico al castigo que me vendría en ese caso. Entonces, yo los invito a que cada uno encuentre qué cosas hace por positivo, por amor, por pasión, por convencimiento, y qué cosas haces por miedo, por temor. Entonces, Shaul tiene que leer a su pueblo y tiene que descubrir. Es momento de dar un discurso motivacional y hablarles de la libertad y que peleen por los dos ojos, o tiene que decirles: mira, si vos no venís a pelear, te va a pasar esto, esto y esto. Y elige ese camino, porque muchas veces es más rápido y en el corto plazo es más efectivo, pero en el largo plazo suele ser mucho menos efectivo. Es como cuando vos estás en una situación de desafío con tu hijo o tu nieto o tu ser querido, y vos querés terminar de comer y no está comiendo lo que tiene que comer. Vos tenés dos opciones. O decís: mira, el valor nutricional, la cantidad de calorías que tenés que comer en esta comida para tener un nivel de salud tal que te permita. Podés ir por ahí, o le puedes decir: o comés o te reviento. Mucho más rápido y mucho más efectivo, pero efectivo solamente en el corto plazo. El mejor ejemplo de esto es la Unión Soviética. La Unión Soviética sometió a una población y quiso imponer una forma de vida, una creencia, unos principios que durante 70 años, en realidad pasó exacto de 1917 a 1989, 72 años, trató de imponer con miedo. En cuanto se cayó la Unión Soviética, cuando se cayó el miedo a ese régimen, todo lo que impusieron en 72 años desapareció. Entonces es verdad que imponer algo con miedo puede ser una estrategia interesante en el corto plazo, nunca se basen únicamente en eso. Y para mí es uno de los grandes temas de la política, ¿saben? Yo creo que los políticos tratan de imponer entre ellos, ¿no? Entre los acuerdos que hacen, siempre las cosas por miedo. Y entonces el otro va a estar atrás tuyo, siguiéndote, mientras te considere más fuerte. En cuanto vea que no, va a dejar de estar.
Y quizás el mayor desafío es sumar gente a tu viaje de la vida para que abrace tus ideas, para que comparta tus valores y para que se enamore de tu proyecto. Y eso va a ser mucho más costoso de lograr, te va a requerir más tiempo de inversión, pero sin duda va a valer la pena porque va a perdurar mucho más en el tiempo. Tengo un par de chats. Lamentablemente acabamos de tener un nuevo ejemplo de cómo el terror unió a Israel. Correcto, ahora en un segundo vamos a hablar de eso. Y capaz que en la Argentina también es un ejemplo de eso, ¿eh? Acá también hubo gente que por miedo se unió y terminó votando algo que creo que la mayoría de la gente que lo votó no coincide con la plataforma, las ideas y la propuesta, pero sí hubo miedo a otra cosa y se tomó una decisión sostenida en eso. ¿Por qué estamos aquí? ¿Miedo o amor? Yo estoy por amor. Bueno, la observancia religiosa, amigos, es un hermoso ejemplo de esto. Hay gente que cumple con mandamientos, con mitzvot, con tradiciones y costumbres por miedo. Por miedo a un castigo divino, por miedo a que mi familia me deje de lado, por miedo a que mi comunidad no me acepte. Entonces prefiero cumplir por miedo a no ser aceptado. Y otra gente cumple por amor, porque se enamora de la propuesta de vida, de los valores que conllevan, de los rituales que te invitan. Hay un artículo muy bueno que se llama Auschwitz o Sinaí. Auschwitz o Sinaí. Y la pregunta del autor es, ¿por qué sos judío? ¿Por Auschwitz o por Sinaí? ¿Porque no querés que ese acto atroz determine tu futuro? ¿O porque amás la Torá y entendés que en Sinaí hubo una entrega de algo positivo, de valor, que debería guiarte en la vida? ¿Qué te lleva a vos? ¿Desafiar el miedo o abrazar el amor? Y saben que hay muchos judíos que son más judíos por antisemitismo que por convicción, por no darle la razón a alguien que te ningunea o que te quiere impedir que seas judío que por tus verdaderas convicciones. Hay judíos por Auschwitz y hay judíos por Sinai. Y elegí, o te vas a ir dando cuenta, vas a ir descubriendo qué te motiva a vos a hacer lo que haces en la vida. Bueno, Shaul, Pato. Dos preguntas. Uno, ¿quién es el autor de este? No sé si es un libro o es un. No, No es un sabes. artículo de una revista académica, la revista se llama Mahshavot, y el autor del artículo no me lo acuerdo, pero a ver si te lo encuentro rápido. La segunda. David Hartman. ¿Estás seguro? Lo estoy mirando. Lo estoy Ah, ¿lo leyendo. puedes escribir? ¿Lo puedes escribir en el chat? Sí, sí, es lo que iba a hacer. Ok. Y el otro, en este pasuk, por lo que leo y por lo que vos decís, algunos se lo hicieron por Shaul y otros por Shmuel. Dicen pos de Shaul o en pos de Shmuel. Quiere decir que todavía Israel no estaba convencido del liderazgo de Shaul, ¿no es cierto? ¿Es así o es por qué? No entiendo por qué por los dos. Digamos, absolutamente no estaba convencido el pueblo del reinado de Shaul, y Shaul necesita pegarse a, a Shmuel, porque el único que sí tiene reconocimiento en el liderazgo es Shmuel. Shmuel tiene una trayectoria de un montón de años hasta este momento, y Shaul está empezando. Lo que hace Shaul es pegarse a Shmuel para ver si parte del nombre y de la trayectoria y del respeto que influía e insuflaba, perdón, Shmuel, lo beneficia. Pero espera, antes de unirse, estaba retomando el versículo, lo voy a poner en pantalla. Lo primero que hace es comunicar por imágenes. Nosotros creemos que la importancia de la imagen la da la modernidad. No, la modernidad te da la tecnología para tener imágenes más fácilmente, pero el hombre entendió siempre que una imagen puede más que 1000 palabras y que las imágenes logran expresar mejor que nada lo que querés decir.
Entonces él, en lugar de escribir un discurso y explicar las consecuencias, quiere una imagen. Y la imagen es una yunta de bueyes destruida. Es decir, vos transmitís al otro algo mostrándole en una imagen las consecuencias de la decisión que estás por tomar. Entonces, el primer paso es asustar, atemorizar, que la imagen te impacte. Y cuando los tenés con esa imagen, viendo el miedo que le das, dice, bueno, si no, salvo que salgan con Shaul y con Shmuel. Shaul, ¿cómo? No te entendí, Ernesto. No, te quería, disculpame, estaba esperando que que me dieras el lugar. No, me estaba acordando de la Inquisición, cuando hacían toda la fiesta, viste, con el auto de fe para meter miedo a todo el mundo por lo que estaba pasando en ese momento frente al que iban a quemar ¿no? Por ejemplo, el meter miedo, eso es lo que quería avisar. O los ahorcados que aparecían en los pueblos, viste, como para meter miedo de que no sean delatores, no se Sí. junten con los partisanos, todo eso. Y esos actos Cruces también es, estaban en la entrada de la ciudad, la cruz. claro, esos actos tenían la intención de lo que les decía recién de las imágenes. El rey podía sacar un edicto y en el edicto decir, hemos matado a tal persona por tal motivo. Y de esa manera comunicaban al pueblo, no, querían que la gente vea la imagen, porque la imagen llega mucho más que las palabras. O sea, la modernidad, la posmodernidad y la saturación de imágenes no inventaron la importancia de la imagen. E inventaron una tecnología que te permite producir y enviar imágenes mucho más fácil, mucho más barato y mucho más rápido. Pero la búsqueda de la imagen como la forma de transmisión es del ser humano desde su origen. Acuérdense que el ser humano aprendió a transmitir con imágenes antes que con palabras escritas, ¿no? A lo escrito. El lenguaje escrito, perdón, la imagen antecede al lenguaje escrito muchísimo tiempo. Tengo unos chats y quiero seguir. Bueno, ahí busqué lo de David Hartman. Es increíble porque yo leí este artículo de Auschwitz y en mi adolescencia. Lo leí hace, no sé, 35 años. O 30, no sé. Y nunca retuve el nombre del autor. Y a David Hartman lo súper conozco y nunca vinculé que el artículo de Auschwitz era de David Hartman. Eh, Nada, una cosa que a mí me impacta. Jerusalén Post 12/12/1982, reproducido. Perdón, la cita del artículo. 1982, o sea, tiene 40 años el artículo. Claro, yo lo leí hace 35, por ahí más o menos. Bueno, igual no había nacido yo hace 35 años, pero lo leí desde la panza de mi mamá. Perdón, y esta imagen y esto que hace Shaul de mandar la imagen y unirse a Shmuel logra el cometido y salieron como un solo hombre. Aparentemente eso unió al pueblo, el terror, el miedo, más la imagen de Shmuel, unió al pueblo para salir a enfrentar a los amonitas. Y los contó en Bezek, y los hijos de Israel eran 300.000 y los hombres de Judá 30.000. Y acá vamos a descubrir que esa unión no era tal, que había dos bandos, que estaba Israel y que estaba Yehuda. Y eso, los que conocemos la historia posterior, o sea, todos ustedes saben que esa es la semilla que después va a ser una división. Y va a haber una división entre el norte y Yehudá, y va a haber una división entre Israel y Yehudá. Bueno, esa división estaba en el pueblo. Se juntaron todos para ser contados, hay 300.000 más 30.000. ¿Por qué? Hay 330.000. Lo que me impactó, Mónica, es que en Israel ahora también había dos campamentos. Y cuando juntaron los reservistas, juntaron 300.000 reservistas. El número es el mismo.
nada, a veces hay sincronicidades entre los textos y las realidades que me impactan. No puedo explicar por qué pasan, pero pasan. Lo escribí antes. Entonces ahora tenemos en Israel la misma división que había ahí, en ese lugar. Y quizás ver esas imágenes del destrozo también se hicieron salir a luchar y a pelear, como va a ser en este texto Shaul con su gente. También hubo imágenes de destrozo que circularon por todos lados y esas imágenes nos unieron como un solo hombre y salimos a pelear, fruto y producto del espanto que nos generaron esas imágenes. La gran pregunta es si vamos a tener la capacidad de transformar ese espanto que nos unió en amor perdurable o vamos a estar unidos en corto plazo y después van a empezar las divisiones de vuelta. Esa es la gran duda que hoy me atraviesa a mí y creo que atraviesa a Israel. ¿Nos unió solamente la imagen negativa o estamos unidos por algo positivo? ¿Va a ser una unión a corto plazo o a largo plazo? Cuando desaparezca el espanto, ¿se va a diluir o vamos a encontrar el amor suficiente para que siga unido? Ojalá que pase eso. Bueno, amigos, que terminen bien el día, que tengan Shabbat Shalom mañana si no los veo, o si no los veo mañana en Lambrot, o el jueves que viene en este mismo Zoom. Que estén bien. Chau. Gracias. Gracias. Bien, adiós. Chao, chao, chao.